Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Sustentamos la importancia de la biodiversidad como parte de nuestro patrimonio. Situación significativa. Biodiversidad en cifras. La flora vascular en el Perú está constituida por 19.147 especies, de las cuales 7.590 son endémicas. Es el primer país en diversidad de mariposas diurnas, con 4.441 especies. Es el tercer país en aves, con 1.857 especies. Es el sexto en mayor riqueza de reptiles del mundo, con 469 especies. Es el cuarto en mamíferos, con 559 especies. Es el tercero en anfibios, con 623 especies. 1.141 especies de peces son continentales. 1.090 especies son peces marinos. Hay 500 especies de peces ornamentales con gran potencial socioeconómico. Estamos entre los 5 países con mayor diversidad de primates, con 56 especies registradas. 17.3% de nuestro territorio nacional son áreas naturales protegidas. Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿por qué se dice que el Perú es un país con alto grado de biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? Como peruano o extranjero que vives en el Perú, ¿cómo puedes divulgar la biodiversidad en este país tan hermoso? Respondemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Propósito. Sustenta la importancia de la biodiversidad como parte de nuestro patrimonio. Producto. Elabora un texto expositivo sobre la importancia de la biodiversidad como parte de nuestro patrimonio. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Elabora un texto expositivo donde indiques la importancia de la biodiversidad para nuestro patrimonio nacional, por qué se produce su pérdida y cuáles son sus razones para conservarla. Continuamos con el desarrollo. La biodiversidad. En el Perú, por su ubicación, y los diferentes climas y su gran variedad de hábitats, es considerado uno de los 10 países megadiversos del mundo, por albergar gran parte de la diversidad biológica del planeta. De todas las especies, un gran número son endémicas, significa que son propias de nuestro país, tanto de flora como de fauna, es decir, solamente existen en nuestro país. Significado de la biodiversidad. Al mirar por la ventana o acercarnos a un parque, podemos ver aves, árboles, hierbas, mariposas, etc. Si nos fijamos bien, ni todos los árboles, ni todas las aves, ni el resto de los organismos son iguales, sino que hay una gran diversidad. Se denomina diversidad biológica, o también conocido como biodiversidad, a la variedad de formas de vida que viven o han vivido incluso en nuestro planeta. Hoy en día existe un gran número de especies diferentes. La biodiversidad actual es el resultado de un lento proceso denominado evolución, que comenzó cuando aparecieron las primeras formas de vida y continúa en la actualidad. En el transcurso de la evolución, las especies van cambiando y dando lugar a otras nuevas, como resultado principalmente de un proceso de selección natural, por el que se adaptan a los cambios del ambiente. Actualmente no se sabe con certeza el número total de especies existentes. Los científicos creen que pueden haber aproximadamente unas 30 millones. Sin embargo, solo se conocen y se han clasificado a algo más de 2 millones, ¿no? Otros autores dicen que es un poco menos. La biodiversidad no está repartida por igual en todo el mundo. Los hábitats con mayor diversidad son los bosques tropicales y los arrecifes de coral, donde se calcula que viven más de la mitad de especies de nuestro planeta. Niveles de la diversidad biológica.
Cuando hablamos de biodiversidad, podemos hablar de una diversidad genética, diversidad de especies, que es lo que más conocemos nosotros, y diversidad de ecosistemas. La diversidad genética representa la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos, cuya base está en los cromosomas, donde se encuentran los genes. La diversidad de especies se refiere al número de especies presentes en un ecosistema y es sinónimo de riqueza de especies. Es lo que nosotros entendemos por biodiversidad. Pero la biodiversidad implica, ¿no es cierto?, estos tres conceptos. Hasta el presente se han descrito cerca de 1,7 millones de especies, ¿no? Como habíamos visto hace ratitos, otros autores consideran casi 2 o un poco más, ¿no? Pero se calcula que existen entre 5 y 100 millones, ¿no? Porque realmente no se conoce. Hay muchas especies que existen, pero todavía el hombre no los ha investigado. La diversidad de ecosistemas se refiere a la distribución espacial de los diversos ecosistemas, bosques, lagos, ríos, desiertos, etc., y que albergan las especies y las poblaciones en forma de hábitat y comunidades, ya sea vegetales y animales. Pérdida de la biodiversidad. Bueno, hay varios factores por los cuales la biodiversidad se va perdiendo. Uno de ellos es la destrucción y fragmentación de hábitats, especialmente bosques y ecosistemas acuáticos, debido a incendios forestales, deforestación con fines madereros, construcción de vías de comunicación, etc., ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un bosque que está desapareciendo por la tala. Contaminación ambiental es otro factor de la pérdida de la biodiversidad, producida por el desarrollo agrícola, industrial y urbano, uno de cuyos efectos más importantes es el cambio climático, ¿no? Acá en esta foto tenemos la basura que se arroja al mar, ¿no? Y eso trae la pérdida de esos seres vivos, de esas especies. Otro factor es la caza incontrolada. En principio, la caza reglada, ¿no?, y vigilada no tiene por qué causar daños, pero si la caza y la pesca son abusivas, que no respetan las leyes y exterminan especies amenazadas, entonces las lleva a la extinción. Otra causa de la introducción de especies exóticas fuera de su área de distribución, o sea, llevar una especie de un ecosistema a otro ecosistema diferente, es peligroso. Esto pone en peligro las especies autóctonas propias de una región. La venta de ciertas mascotas que se ponen de moda en determinados momentos, el coleccionismo de animales o el comercio ilegal de especies protegidas suponen una gran pérdida de la biodiversidad y no deben ser llevados a otros ecosistemas diferentes, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto de acá, ¿no? Necesidad de conservar la biodiversidad. Las razones éticas. Debemos respetar la diversidad de formas de vida y evitar las acciones que pongan en peligro a los seres vivos. Es necesario para preservar los recursos justamente para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, una razón son las éticas. Otras razones son las estéticas o recreativas. Las plantas y animales salvajes son fuente de admiración para muchas personas. Tienen un alto valor estético y son objeto de recreo, ¿no? Si tú ves un ave de repente de muchos colores, ¿no?, te gusta, te llama la atención esos colores, ¿no? Por otro lado, posibilita la obtención de ingresos del turismo también. Acá en el Perú tenemos varias especies que son admiradas en el mundo. La caza controlada, los safaris fotográficos, etc., ¿no? En algunos lugares está permitido este tipo de acciones, ¿no?, con la intención de seguir preservando la biodiversidad en algunos casos, ¿no? Lógicamente, si es en exceso, si no es controlado, es peligrosísimo esto de acá. Razones científicas. Mantener la biodiversidad permite conocer mejor el funcionamiento de los ecosistemas y el papel de los distintos seres vivos en cada uno de ellos. Recuerda cuando hemos visto las cadenas tróficas, las redes tróficas. Bueno, y las razones más fuertes justamente son las razones comerciales. La biodiversidad proporciona recursos que podrían agotarse. Muchos materiales que necesitamos habitualmente, como la madera, el papel, los alimentos, etc., se obtienen de seres vivos. Nuestros alimentos proceden de especies vegetales domesticadas, como son el trigo, el maíz, la papa, ¿no? O de especies de animales como las vacas, las ovejas, etc. Muchos invertebrados o sus productos se consumen directamente,
como cangrejos, pulpos, miel, etc. Incluso los insectos sirven de alimento en algunos países. Muchas plantas que quedan por descubrir podrían ser útiles para desarrollar nuevas variedades de cultivo. Es cuestión, ¿no es cierto?, de que se investigue. Algunas sustancias producidas por seres vivos se utilizan para curar o prevenir enfermedades, como los antibióticos que se pueden obtener de algunos hongos. Actualmente, casi la mitad de fármacos utilizados proceden de plantas. Sin embargo, existen especies desconocidas que podrían ser vitales para luchar contra enfermedades que hasta el momento no se han encontrado cura, como son el cáncer o el SIDA inclusive. La mayor parte de los materiales que utilizamos en el vestir tienen un origen animal, como son las pieles, la lana, el algodón, etc., ¿no? O de origen vegetal, como el algodón, el lino, etc. Otros materiales, como el caucho, los aceites, las fibras, el papel o la resina, son obtenidos de especies vegetales. Son fuente de materia prima justamente para estos tipos de industria. Conservar la biodiversidad no es realmente una tarea muy fácil, ya que en algunos países se le perjudica su economía, ¿no? O sea, la explotación de la fauna y flora, ¿no?, hace que algunos países mantengan su economía, pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que esto de acá en algún momento puede causar, ¿no es cierto?, la extinción de algunos seres vivos. El problema es especialmente preocupante en países en vías de desarrollo, como nuestro país, donde, por ejemplo, la explotación de sus selvas tropicales supone una fuente importante de ingresos, a pesar de la extinción masiva de especies que esto implica, ¿no? Porque no solamente se destruyen árboles, sino las especies que viven en ellos. Medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad. Bueno, primera medida, creación de espacios naturales protegidos, ¿no? En el Perú hay varias áreas naturales protegidas, como son los parques nacionales, que permiten la conservación de hábitats singulares y su biodiversidad que se encuentra en ellas, o proteger a determinadas especies. Segundo, la reproducción de especies en peligro de extinción, en lugares controlados, como son jardines botánicos, parques nacionales o incluso zoológicos. Tercero, la elaboración de listas de especies vulnerables, de especies que están amenazadas y aquellas que son o que están en peligro de extinción, para aplicar justamente las medidas de protección y evitar, ¿no es cierto?, que esas especies desaparezcan. Actividad. Elaboramos nuestro texto expositivo para conservar nuestra biodiversidad. Entonces, elabora un texto expositivo donde indiques la importancia de la diversidad para nuestro patrimonio nacional. ¿Por qué se produce también la pérdida de la biodiversidad y cuáles son las razones que debemos de tener en cuenta para conservarla? Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.